Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 31 de octubre del año 2024. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Allá en Salto está Cecilia Eguiluz. Buen día, Cecilia. Buen día, un saludo a todos, disfrutando un día hermoso acá en Salto. No está en Trinidad, no está allá en Flores, sino acá en Montevideo, Diego Irazábal. Buen día. Pero estaba hasta hace 2 horas, ¿eh? Buen día. Vino raudo. ¿Qué más? Ana Laura Pérez, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Y por último, Esteban Valenti. Muy buenos días a todos. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, un par de temas por lo menos, van a ir saliendo otros. Empezamos. ¿Quién es el más apto para llegar a acuerdos con la oposición en el próximo periodo de gobierno? En estos días los dos candidatos que van al balotaje, Yamandu Orsi y Álvaro Delgado, esgrimen sus credenciales para el diálogo y se comparan uno con otro en ese sentido. Por ejemplo, en entrevista con Subrayado, Orsi destacó este martes que el Frente Amplio contará con mayoría propia en el Senado, una herramienta clave para la gobernabilidad, con la cual, observó, no cuenta su contrincante. Además, en una crítica implícita a Delgado, recordó que en este periodo no se logró ningún acuerdo que requiriera de mayorías especiales, por ejemplo, para la integración del Tribunal de Cuentas o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o para la designación del nuevo fiscal general de la Nación. En cambio, Orsi reivindicó que durante su gestión en la Intendencia de Canelones, mediante el diálogo, sí logró contar con las mayorías especiales requeridas para aprobar, por ejemplo, inversiones. ¿Cómo actuamos cada uno de nosotros? Yo puse el ejemplo concreto de Canelones. Cuando Canelones teníamos un acuerdo con el resto de los partidos para votar un fideicomiso, porque incluso hay alcaldes, hay municipios que son del Partido Nacional, vino la orden de Torre Ejecutiva a decir no se acuerda, no se puede votar. Entonces, a la hora de tener la llave de la gobernabilidad, no solo cuenta el discurso y lo que uno plantee, sino también la experiencia, la actitud y lo que la realidad nos demuestra cada vez que nos tocó gobernar cada uno de nosotros. Por su lado, Delgado viene insistiendo en que ninguno de los dos bloques tendrá mayoría parlamentaria, en la medida que el Frente Amplio sí la logró en el Senado, pero no en diputados. Según Delgado, ante un escenario político de ese tipo, la gente elige al más preparado para hacer acuerdos. Y yo la verdad me siento preparado para ir a buscar esos encuentros que necesitas cuando hay que votar determinadas leyes que puedan ser determinantes para seguir avanzando. Es más, creo que la experiencia de todos estos años, de ser un articulador, de generar esa confianza, de ir a una asociación rural o al acto del PIT-CNT o reunirme con los actores sociales, siempre buscando la articulación, me da por lo menos la credibilidad para decirle a la gente tranquila que entendimos el mensaje, nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, ¿cómo han estado siguiendo esta competencia por demostrar quién es más dialoguista, quién es más efectivo para lograr acuerdos? Dale, Ana Laura, te veo ahí entusiasmada por largar. No, me sonrío porque es como... A ver, por empezar yo no sé si es... Y no estoy diciendo que tampoco que la respuesta sea no. Simplemente a veces se instalan como creencias sobre las cosas que son curiosas. Y ahora se instaló la idea de que la manera de ganar es esa, posicionarse como el dialoguista, ¿no? Que no sé si es esa. O sea, de hecho nadie lo sabe probablemente, porque ahí hay toda una discusión sobre... También tratamos los votos que cada uno de los dos tiene que capturar como si fueran un bloque igual y no tienen nada que ver unos con otros. De hecho, entre los dos candidatos lo que tienen que ir a buscar son cosas diferentes. Entre sí esos votos son diferentes. Entonces... Nada, primero eso, decidimos como que tenemos que tener una estrategia dialoguista y ese es el camino. Yo me pregunto si ese es... En primer lugar me pregunto si ese es el camino. En segundo lugar, yo qué sé, a mí me hace acordar cuando si los que tengan hijos en la adolescencia lo vivirán. Todas las noches mi hijo me dice que se lavó los dientes y no se los lavó. Y me jura y me perjura que se los lavó y yo sé que no se los lavó. Y esto es medio eso, ¿no? O sea, me siento preparado para dialogar. Pero no dialogaste. Y si te sentías preparado para dialogar y no dialogaste, ¿por qué no dialogaste? Porque mirá que nos quedamos sin fiscal de corte durante 5 años porque vos no dialogaste. Y del otro lado lo mismo, ¿eh? O sea, soy una persona de diálogo. Y se usa la referencia del episodio del fideicomiso, que sí es correcto, se consiguió un edil del Partido Nacional para votar el fideicomiso. Pero fue un episodio.
después de verdad es como que estamos diciendo yo soy dialoguista, como si los que estamos mirando afuera no nos diéramos cuenta que eso no es cierto. Porque de hecho los que venimos a la tertulia lo hemos hablado 1000 veces. Si algo que en este país en los últimos años no ha habido son políticas de Estado. Y las políticas de Estado no son otra cosa que el resultado de políticos se sientan a dialogar. Entonces, la verdad, a mí me lo puedes decir 50 veces que no sé qué es lo que tengo que entender cuando me decís que estás preparado o que dialogaste una vez. Yo que para mí no los vuelve menos creíbles. Y última cosa, también después hay en paralelo otras estrategias. Que me parece que, yo qué sé, por ejemplo, uno piensa, bueno, Delgado en particular dice esto de yo voy a dialogar. Y en paralelo, el senador más votado de la lista más votada del Partido Nacional tiene una estrategia de salir a decir que el rival dice que va a hacer una cosa y va a hacer otra. Que es básicamente decir que nos está engañando. ¿Y después te vas a sentar a dialogar con esas reglas? Es raro. Una cosa es pensar diferente, otra cosa es decir que nos está mintiendo en la cara. Ese es uno de los desafíos que tiene la campaña rumbo al balotaje de los dos lados. De los dos lados, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza el espíritu dialoguista, paz y amor? Claro. El de las políticas de Estado con el fierrazo, ¿no? Porque van a existir las dos cosas. No sé si necesariamente de los candidatos presidenciales, pero sin duda que en los dos entornos, en los dos elencos de gente haciendo campaña, va a estar también el fierrazo para el otro lado. Bueno, ¿Cómo se recompone después? ¿Cómo se hilvana? Es una pregunta. El episodio de Lustenberg, ¿no? Que fue como... te ofrezco una cosa y entonces el otro te dice no lo quiero porque me estás usando, que también es una reacción curiosa, y del otro lado le dicen cabeza de termo, o sea, de verdad, y en paralelo te tengo que creer que vas a dialogar. Si a la primera, la capacidad de diálogo en general es del que va, el que tiene el poder es el que cede, el que tiende la mano y no le dice cabeza de termo al otro, o sea, entonces... A ver, aclaremos acá. Estás hablando de que en la entrevista de esta semana, esta de Telemundo, Delgado dijo que si gana va a instaurar mesas de diálogo con el Frente Amplio para acordar líneas estratégicas en temas donde no hay dos visiones. Y en particular mencionó la posibilidad de incorporar a personas idóneas en algunas cuestiones. Mencionó como ejemplo a la senadora electa Cristina Lustenberg para coordinar acciones en primera infancia, también al ex ministro de Salud Pública Daniel Salinas en lo relacionado con salud mental. Enseguida reaccionó Cristina Lustenberg, puso en redes sociales: me tendrán siempre del lado de los acuerdos, pero no en forma de maniobra y o demagogia. Está mal mezclar en lo electoral a los niños y las niñas, las buenas prácticas se aplican, no se anuncian. Esa fue la respuesta. Y a continuación vino la réplica que tú decías que del senador Sebastián da Silva. Bueno, ¿qué podés esperar de da Silva? Que la llamó cabeza de termo. Dijo, no la llamó directamente, pero dijo, no es que les ofrecés algo así como no es que les ofrecés colaborar y contestan así, después no les gusta que les digan cabeza de termo. Bueno, seguimos. Vamos con ¿quién? Diego. A ver, yo creo que por un lado, aquello que decía Luis Eduardo González de que el balotaje lo gana el candidato que está más próximo, más cercano al centro de gravedad del electorado. Y creo que para estar cercano, próximo al centro de gravedad del electorado, hay que ser dialoguista en este país, o tenés que mostrarte como tal. Yo creo que los dos candidatos tienen esa condición en parte, son dialoguistas. Voy a hablar por el candidato nuestro, es un tipo dialoguista en su trayectoria partidaria, en su vínculo con las organizaciones sociales, sindicales, como él lo decía. La manera en que se manejó como secretario de la presidencia, es un tipo de diálogo, eso no cabe ninguna duda. Yo creo que Orsi también es un tipo de diálogo, con una compañera de fórmula que no es para nada persona de diálogo, para nada. En el momento que estuvo en el Ejecutivo no pisó jamás el Congreso de Intendentes para dialogar con sus 18 colegas, no fue a la Junta Departamental, no es una persona de diálogo. Y acá empieza a ver entonces cuál es el contexto, cuál es la capacidad de acción, de gestión que tiene cada uno, ¿no? Más allá de la gobernabilidad, que es un tema de, cuántos votos tengo en el Senado, etcétera, después está el tema de la capacidad de gestión, de accionar, de que las decisiones que vos tomás las podés llevar a la práctica. Y yo creo que ahí es donde Orsi tiene un enorme desafío dialoguista a la interna de su propia fuerza, con un Senado donde el astorivergarismo quedó reducido a su mínima expresión, donde claramente yo creo que Orsi no manda dentro del MPP, no es el líder del MPP, que es la bancada mayoritaria. O sea, el desafío dialoguista que él tiene hacia su interna, ya me imagino a su nominado ministro
tener que dialogar en la interna con los senadores, incluyendo a Constanza. O sea, ahí hay un desafío dialoguista a la interna. Hacia afuera los dos son dialoguistas. Y está bárbaro, nos encanta. Me hace acordar aquello de cuando Mujica y el Guapo Larrañaga se juntaron a tomar mate allá en los lagos de Andresito, en Mi Pago. Yo tenía que traer a Flores a colación, ¿no? Pero esa imagen de líderes dialoguistas a todos nos gusta. También tengo la sensación de que hoy el Uruguay lo que pide a gritos es líderes no solo dialoguistas, líderes que accionen, que hagan, porque si los grandes problemas de este país, todo bien con el diálogo y es necesario, pero accionen, tengan capacidad de tomar decisiones e implementarlas, porque los grandes diálogos nacionales son preciosos, pero no te resuelven los problemas de seguridad, de educación, de inserción internacional, de desarrollo. Es necesario, pero hay que accionar. Esteban Valenti. Bueno, yo creo que la gobernabilidad es un elemento más. Si se inserta en el conjunto de los temas, está bien. Si se transforma en el centro, no es cierta. Absolutamente no es cierta. Es decir, va a ganar el que logre instalar el tema principal, la división principal y la alternativa principal. Para lo cual, uno de los temas es poder gobernar, que no es poca cosa, vamos a entendernos claro, que no es lo mismo no tener mayoría en el Senado, que tiene, si leen la Constitución, una cantidad de atribuciones mucho mayores que la de diputado, que hacerlo en el Parlamento. Entonces, el conjunto de partidos que ganaron no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, esa es la realidad. Ahora, yo, que algo de campañas electorales he hecho, sé que prenderse de un solo tema es un grave error. Es decir, hay que prenderse de los temas que a la gente más le preocupan. Hay que plantear los temas que la gente realmente considera definitorios en esta elección. Claro, ¿por qué está la gobernabilidad y el diálogo? Primero, ¿cómo juzgarlo? Cada uno va a decir que es la madre Teresa de Calcuta, ¿está claro? Y no es cierto, porque además también hay un factor que ha sido lo que se ha dicho en la campaña electoral. Orsi no es dialoguista porque hizo un acuerdo por el fideicomiso, ¿no? En 20 años todos los fideicomisos hicieron el acuerdo. Orsi es un tipo que casó a alcaldes blancos y colorados. Casó con S. Sí, casó con S, sí. También casó con Z, pero acá estás hablando de que casó con S como matrimonio. Ofició como sí, matrimonio. No, madrino no, como juez de paz. Como juez de paz. Ahí está. Pero no solo eso, basta ir al departamento y hablar con la gente de los diferentes partidos y te das cuenta. Pero además hay otra cosa, que para mí te digo que es un poquito demasiado dialoguista. Mirá lo que te digo. Toda su campaña interna y su campaña posterior le dio fundamento político e ideológico al tema de dialogar. ¿Está? Así, absolutamente. Es más, en la interna, cuando ganó por 22 puntos a Carolina Cose, lo criticaban por darle demasiado importancia al tema del diálogo, de buscar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, acá hay una base ideológica, una base histórica, una base política, etcétera. Segundo, no hablemos de diferencia entre el Frente Amplio y la coalición. El Frente Amplio gobernó 15 años y estuvo de oposición 15 años, no tuvo problema. En el fondo no los tuvo, excepto el único tema fue el sí. Pero después todo lo demás, durante los gobiernos, gobernó absoluto. Los 15 años de gobierno. Estás contestándole a Diego que hablaba de las diferencias internas en el Frente Amplio. Es más, algunos salieron a decir no a la mano de yeso. Y sin embargo, siempre, incluso con Astori, todos se hicieron por acuerdo. Cosa que en la coalición no fue así. Hubo momentos de grandes tensiones. Y yo voy a agregar un elemento. Para ser mayoría, es falso creer que la coalición es un bloque. Si queda en minoría la coalición, cosa que es una de las posibilidades, no digo que sea... Yo, por ejemplo, Cabildo Abierto, hay una cantidad de temas que el Frente Amplio acordó durante este gobierno pasado y puede acordar perfecto. Son dos solo. Con dos solo tenés mayoría en el Parlamento. ¿Ah? Y te digo, no quiero hacer la lista de las veces... En diputados. Sí, diputados.
no quiere hacer la lista las veces que hubo acuerdos. Es más, yo creo que efectivamente, la mejor manera de dar muestras de diálogo y de capacidad de diálogo no es el discurso solamente, es la historia. Historia. El vallismo desapareció prácticamente del Partido Colorado. Desapareció. No hay una fuerza que se llame al vallismo. El wilsonismo desapareció del Partido Nacional. No, ¿cómo? No, discúlpame. Es decir, ¿cómo no? La única lista nacional del wilsonismo era la 250. Estamos tomando un camino que no volvemos tiene nada que ver con el tema. Cada uno toma el camino que le parece. Volvemos al diálogo. A ver, hay senadores de tracción wilsonista que están en el Parlamento. Entonces, yo te digo te fuiste a Wilson, estamos hablando de la capacidad de diálogo como el sereñismo y el yo astorismo creo que hay desaparecieron. algo que es más que parlamentario, que es político. Para gobernar el país hace falta construir mayorías que no son solo las que levantan la mano. A ver, vamos con Cecilia, que de algún modo además fue aludida recién. Cecilia, ¿cómo ves esto de la competencia por el mejor dialoguista? Mira, a mí la verdad que me parece que no tiene mucho sentido. Porque para pelear se necesitan dos, para dialogar se necesitan dos. Entonces no está bueno que uno diga, yo tengo que ganar porque soy el que mejor dialogo, en lugar de decir, bueno, si gano, si pierdo, voy a dialogar igual. Yo creo que la gente al final del día lo que necesita es eso. Es decir, bueno, hay grandes temas del país que la gente necesita que se pongan de acuerdo. Porque si no, vamos a pasar 5 años, gane quien gane, con una disputa, te diría yo, tecnócrata, ¿tá? Sin poder solucionarle los problemas a la gente. Y eso es lo que a mí me da miedo. Y cuando los veo que los dos están por ese lado, más miedo me da. Porque en realidad lo que tienen que hacer son propuestas claras para que la gente que no los votó, por ejemplo, hay 60.000 personas que votaron a Cabildo, que tienen que decidir a quién votar. No es verdad que sea lineal el voto. Hay 65.000 personas que votaron a Salles que tienen que decidir a quién van a votar. Entonces, ¿qué estás mirando ahora vos cuando los ves así discutiendo? ¿Quién es el más dialoguista? Si al final del día hay temas que se van a tener que sentar a dialogar siempre si quieren un buen resultado. Capaz que es mucho mejor comprometerse a dialogar ganando o perdiendo sobre los grandes temas del país, a que decir, tengo que ganar yo porque dialogo mejor. Pero además hay una cuestión que para mí es fundamental, que hay que distinguir que no es lo mismo un gobierno nacional que una intendencia, y esto lo digo por el ejemplo que dice Orsi, yo le doy un fideicomiso. Mira, no es el único intendente, hay pilas de intendentes que al final del día terminan negociando con la oposición y logran un fideicomiso. Pero andamos a ver un Senado, no es lo mismo. No son las mismas cosas y no se juegan las mismas cosas. Yo creo que hoy cualquiera que vaya cualquiera de los dos candidatos tienen que comprometerse a dialogar sobre los grandes temas del país y no está ahí el diferencial entre ellos. El diferencial entre ellos está en que puedan captar y que nos puedan decir a nosotros que no los votamos, bueno, miren, yo voy a llevarme esto del plan de ustedes y esto nos va a comprometer durante los 5 años. Yo creo que sería mucho más por ahí, con una campaña mucho más fuerte y no tan tibia. Porque hay 65.000 personas que votaron a Salles, que dijo cualquier disparate en algunos momentos, ¿no? A Salles. ¿Les parece que una persona que votó a Salles va a ir a votar a uno porque dialoga más lindo que el otro? ¿O porque es más bueno para dialogar? Seguramente no es ese un factor para convencer a esos votantes, ¿no? Y capaz que no sea por ahí. Yo creo que en realidad dialogar van a tener que dialogar todos, si queremos realmente sacar al país adelante. Y está interesante el adicional que le puso hace un rato Diego, ¿no? Se necesita diálogo, se necesita acordar, pero se necesita que en ese diálogo y en esos acuerdos haya profundidad, porque si el diálogo y el acuerdo conduce a una, ¿cómo decirlo?, política lavadita, en cualquier tema de los que hemos venido mencionando, ¿no? Si el acuerdo se logra en algo cosmético, no toques nada, en algo que, bueno, fue lo mínimo que se pudo conseguir, entonces estamos fritos. Es una tragedia. Estamos fritos porque el país tiene desafíos importantes en varias áreas. Pero es que ahí el problema para mí es como, yo me había notado eso, pero para mí esa no es la definición de diálogo. O sea, que vos me digas que sos frentista y tenés un amigo blanco con el que podés matear en la puerta de tu casa, no es ser dialoguista. O
O sea, eso no es diálogo. Exacto. Diálogo es concretito, es que nos podamos poner de acuerdo. Digo, si sos político y querés ser presidente, el diálogo no es que tú tengas... Por eso digo que Delgado diga que pudo hablar con el PIT-CNT, y me preocuparía que no pudiera. Ahora, en lo concreto, ¿pudo negociar algo con el PIT-CNT? No, nada. Y que Yamandu Orsi diga que puede dialogar con determinada gente, ahora en lo concreto, ¿hizo algo con esa gente? No. Entonces... A mí eso no me sirve, que puedas, digamos, esto es el Uruguay. Yo entiendo que en otros países es tremenda la construcción que vos puedas efectivamente dialogar con el de enfrente, puedas conversar, pero en el Uruguay conversar, por suerte, podemos conversar. Ahora, esto es concreto, es la capacidad de diálogo se mide en, tengo 4 leyes y te ofrezco tal cosa, es un toma y daca, concretito. Y también quienes están mirando esto, para mí lo están mirando, comparto pero plenamente lo que dice Cecilia, de que la capacidad para dialogar es el que gana y el que pierde. Pero además también... Y la actitud, ¿no? Exacto. Tener la disposición a la dialogar. Famosa mejilla de los cristianos, digamos. Tener la actitud, la disposición a dialogar en los dos escenarios, si gano o si pierdo. Claro, pero porque si no es una papa. Pero además también, digamos, tiene que ver con poder construir cosas... Digamos, los que están mirando de los dos lados, que ya decidieron su voto porque votaron a una de las dos... digamos, facciones o candidatos que son los que también están mirando qué estás dispuesto a dar a cambio. Porque si vos votaste a la izquierda o votaste a Delgado, votaste determinadas cosas. Y cuando dice voy a dialogar, decís, bueno, pará, pero ¿qué vas a entregar? Porque hay cosas que yo no quiero que entregues. Porque yo te voté porque no las ibas a entregar. Entonces me parece que también es honesto poner sobre la mesa hasta dónde voy a cambiar figuritas y qué figuritas voy a cambiar. Porque me parece que ahí es donde uno ve el diálogo. ¿Qué le voy a dar a Cabildo? Porque, por ejemplo, Esteban dice eso. Bueno, pero es probable que haya mucho frentista preocupado por qué le voy a dar a Cabildo a cambio, en todo caso, para que me vote cosas. Porque Cabildo coincide con el Frente Amplio en algunas cosas y en otras está en las antípodas. Entonces, ¿cuáles son esas figuritas que va a cambiar? Digamos, hay mucha gente que puede estar diciendo, cuidado. Porque, sí, ese es un punto interesante. Porque perdés la identidad en ese proceso. Porque Cabildo Abierto es un destinatario de acuerdos en la Cámara de Diputados. Seguro. En caso de que gane el Frente, ¿no? Pero al mismo tiempo, Cabildo es un partido que buena parte de los Frente Amplistas demonizan. Exacto. Demonizan, ¿no? Entonces, ¿cómo se compatibiliza una cosa con la otra? ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a cambiar? Todo eso preocupa. A ver, Cecilia, seguís tú, ya que otra vez te aludimos. Sí, es que yo creo que la situación de la Cámara Baja quedó... Siempre va a haber que acordar con Cabildo. Esos 2 votos son tremendamente necesarios. Pero no nos olvidemos también que está Salle y que no sabemos para qué lado va a volcar esa votación. Yo creo que todo va a tener que ser... ¿Sabés que a mí lo que me preocupa es que están usando el término diálogo como que fuera más sano que negociación? Pero esto se trata de negociación. Dejemos de ponerle motes a las cosas. Acá este país va a salir adelante si realmente nos ponemos las botas en el sentido de que hay que negociar todo, sobre todo las grandes políticas de Estado en las cosas que tenemos más problemas, que es la seguridad, que es la economía, que es el endeudamiento, es la educación. Entonces, en todo eso va a haber que no dialogar, negociar. Y nadie quiere usar esa palabra, porque la usan como una mala palabra, y de eso se trata la política. Han ido apareciendo varias observaciones agudas a lo largo de estos minutos. Quiero rescatar ahora, subrayar esta que acaba de plantear Cecilia, ¿no? El término que deberían usar es negociar, y sin embargo parece que es una mala palabra, ¿no? No. Le bajan la temperatura a la cosa. No, pero la política, vamos a entendernos claro. Yo creo que la mayoría de las leyes se votan por mayorías casi totales. Porque se negocia. ¿Por qué se negocia? No porque se dialoga, porque se negocia. Después, a ver, todos dicen que Orsi lo hizo en un departamento. Si quieren hacer una encuesta sobre Orsi y el Consejo de Intendentes, van a darse cuenta que es por lejos uno de los tipos más conversadores, negociadores. Hay muchas cosas que negociar en el Consejo de Intendentes. Y todo lo consideran parte esencial de eso, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo creo con una diferencia de lo que dice Cecilia, los 2 votos de Cabildo son decisivos si gana el Frente Amplio, pero no son decisivos si gana la coalición. Absolutamente. La coalición tiene con los 2 votos 49 y el Frente Amplio con los 2 votos 50. Entonces,
una pregunta, ¿es una locura pensar que hubo acuerdos? No, hubo acuerdos y leyes que se votaron en conjunto con Cabildo en el Parlamento, no es una cosa nueva. Y hay puntos donde no tenemos nada que ver con Cabildo, absolutamente nada que ver, y hay que reconocerlo, pero hay puntos donde tenemos de acuerdo. Entonces, y puntos sobre temas importantes que se pueden negociar perfectamente. Entonces, a mí me parece, aunque insisto, la gobernabilidad es un argumento. La gente va a votar por un gobierno que le ofrezca el conjunto de las condiciones para mejorar su vida, que no es solo la gobernabilidad. ¿No? Y el rumbo, y hacia dónde se va. Ahora, muchas cosas se me ocurren con todo esto que estamos conversando, ¿no? Porque en realidad un presidente hereda también una caja de herramientas, ¿no? Que es el gobierno, el Estado, el aparato del Estado, ¿no? Que eso es la burocracia pública, es la cultura organizacional, es mucha cosa que esté quien esté, ese aparato, dominarlo no es sencillo. Entonces, se va a necesitar mucho liderazgo, lo que decía recién Cecilia, negociación, o sea, la política en definitiva es acción, es conciliar intereses, es conciliar puntos de vista, no es un sistema dogmático de creencias, ideología rígido que yo de ahí no me muevo, porque si es así, nunca voy a lograr ningún acuerdo de nada. Y la política es pragmatismo en su máxima expresión, es acordar, es tener esa capacidad. Y la negociación a veces es exitosa porque se ponen en juego factores que capaz que a una parte de la población le irritan o le fastidian, como que no se los imagina. Ejemplo, ¿no? Negociar con un diputado de un departamento X del interior para que apoye una ley a cambio de recursos para esa intendencia o para una determinada inversión en infraestructura en ese departamento, ¿no? Y así fueron los fideicomisos en la intendencia. Bueno, por plata. Haceme una obra en el municipio mío. La calle lo bloqueó. Pero la estrategia de Orsi era, en el fideicomiso te meto la obra de tu municipio. Había mayoría y la calle lo a veces bloqueó. Que la negociación implica eso, cambiar el contenido de una ley, aceptar el contenido de una ley de cualquier tema, a cambio de plata para obras, claro, plata para servicios en un departamento, ¿no? Y ni hablar cargos. Lo único que no podemos aceptar es cosas ilegales, todo lo demás, dentro del esquema de presupuestal, económico, legal del Estado, bueno, hay que negociarlo. Y los valores, yo no acepto que el Frente Amplio negocie, ¿tá?, sobre la base de abandonar valores. Bueno, absolutamente estoy en contra. Otro punto a incorporar en la discusión. Pero ¿cuáles son los valores del Frente Amplio? No es una construcción en la que todo el mundo coincida. Pero algunas cosas para vos son valores y para otros votantes del Frente Amplio no lo son y son negociables. Por eso digo, en la medida que uno negocia, lo primero que tiene que hacer es aceptar que las cosas no van a ser como uno quiere que sean, sino como pueden ser. Y en ese proceso, para alguna gente eso es una pérdida terrible y otra es más pragmática y lo puede entender. Bueno. Pero todo ese proceso, digamos, yo lo que digo es un aprendizaje para el sistema político, lo digo porque yo le he pegado mucho al sistema político, pero también es un aprendizaje para el electorado esto, ¿no? Porque van a tener que aceptar que sus líderes políticos algunas cosas no las hagan como les dijeron que las iban a hacer, sino como las pueden hacer. Mira, acá tengo un oyente, José, que decía hace unos minutos, no sé por qué Ana Laura habla de política si es antipolítica. Pero es que yo no estoy de acuerdo. No, pero no. Yo no estoy de acuerdo con esa definición de que la política es el arte de lo posible. No estoy de acuerdo. La política es el arte de lo posible respetando los elementos de identidad de cada fuerza política, no los míos. Hay algunas cosas comunes de todo el Frente Amplio que lo definen. Bueno, siguen los oyentes incorporando sus aportes también. Escuchen por ejemplo. ¿Quieren mayor ejemplo de diálogo con el PIT-CNT que cuando se acordó en la pandemia una rebaja salarial con el compromiso de recuperarlo al final del periodo? Lo cual no solo se logró, sino se incrementó el salario real a nivel más alto en los últimos 20 años y se recuperaron los empleos perdidos y se crearon 60.000 nuevos puestos de trabajo no públicos.
Esto estaba planteado desde una óptica oficialismo, ¿no? Eso habla bien del PIT-CNT. No sé cuánto habla bien, te digo sinceramente. Bueno, pero ahí está. Acá porque en realidad te voy a decir una cosa, voy a volver a Marx. En realidad lo que pasó es que la masa salarial desocupada que quedó era un peso que obligaba a llegar a un acuerdo. Y llegaron a un acuerdo. Hubiera llegado, no sé, la CGT argentina gobernada por los K. La reforma de la seguridad social es un ejemplo de lo cierto es que ese fue un entendimiento. Ahí hubo un ejemplo de entendimiento en este periodo de gobierno donde el PIT-CNT a su vez aflojó bastante, ¿no? Se dio, y vaya si se dio, ¿no? Mi Dios. ¿Qué decías, Cecilia? No, yo digo que alguien se imagina un presidente uruguayo que no pueda sentarse a negociar con el PIT-CNT y no consiga cosas, o que el PIT-CNT no se siente a negociar con un presidente uruguayo. ¿Alguien se imagina? No. ¿O alguien se imagina que Delgado no va a dialogar o que Orsi no va a dialogar? Yo creo que están haciendo llover sobre mojado. O sea, es obvio que tienen que dialogar, es obvio que tienen que negociar. Lo que es necesario es que se comprometan ahora los dos a hacerlo desde el lugar que les toque estar, ganando o perdiendo. Ahí me parece que está la gran diferencia. No solo ganando, vos podés decir, qué gran negociador que soy porque gané. No, ganando y perdiendo. Hay cosas que tienen que pasar. Después tengo a Rosalba que dice, ojo que la negociación en caso de paridad de fuerzas puede desdibujar tu identidad. Tiene que tener límites. Algo venían señalando algunos de ustedes recién, ¿no? Es complejo esto, ¿no? Porque además esos límites no son los mismos para todos los votantes del mismo partido, claramente. Y le pasa a todos en el mundo actual. Yo me imagino que la izquierda debe haber pasado un debate enorme, toda la negociación que tuvo que hacer por UPM, negociar con los capitales multinacionales, ¿no? Y todo. Sí, y para muchas frentistas fue una pérdida de identidad esa. Claro. Y fue una entrega y fue una traición. Por eso digo que la identidad, en algunos casos, los valores, en algunos casos están claros para algunos y otros los tienen en otro lado. Sí, el otro tema... Donde hay dos personas. Claro. El otro tema que se va a requerir mucho también, liderazgo desde el punto de vista de... Porque, a ver, uno cree que la competencia electoral termina ahora el 24 de noviembre. Y en realidad empieza otra. Viene la tuya. Empieza la tuya. No, pero más allá de eso, que es en el plano departamental, otra, o sea, cambia de lógica, pero la competencia sigue, los perfilismos, la gente ya está pensando, los que salieron senadores ya están pensando cómo renuevan la banca dentro de 5 años, te lo puedo asegurar. Por lo que vos dijiste al principio cuando hablábamos, la gente pierde una banca, pierde el cargo que tiene, y cuando viviste de esto, y la política te llevó a que vivís de esto, pero vos al otro día que te aseguraste los 5 años, ya estás pensando cómo renovás dentro de 5 años, entonces estás pensando en los intereses del país, estás dispuesto a acordar, a negociar políticas a pesar que tengan un costo electoral, o vas a marcar tu perfilismo permanentemente los 5 años desde la Cámara. Entonces, ese es el otro gran tema que vos decís, se va a requerir mucho liderazgo para tomar decisiones y algunos pagar costos políticos y costos electorales, ¿no? Vamos cerrando. Pero Esteban, hay una diferencia sustancial. Delgado descubrió la negociación después del resultado electoral. ¿Está? No, él es, no. Desde que él estaba en el Ministerio de Trabajo con 20 y pico de años. Que iba a negociar. No, creo que Esteban alude a cómo se plantaron ahora en este ciclo electoral. Y Orsi se manejó los 5 años. Incluso más allá que el gusto de sus propios partidarios, desde la elección interna que está hablando del tema de la necesidad de políticas nacionales. Es una diferencia ideológica, política y estratégica. No, eso que dice Esteban creo que es bastante cercano a la realidad. O sea, Orsi hizo desde el pique su campaña en torno al diálogo, los acuerdos. El discurso del día de las elecciones internas, de la noche de las elecciones internas, insistió mucho con la unión, ¿no? Gobernar para todos los uruguayos, etcétera. Álvaro Delgado ha puesto más énfasis en la negociación y en el diálogo después del domingo, cuando habló de que hay encarar un nuevo paradigma, que la ciudadanía dio un mensaje, que hay que negociar, dialogar, acordar. Hay un matiz ahí entre los dos planteos, evidentemente. No es pequeño. Pero que no era necesario para Álvaro, me parece, antes hacer la aclaración, ¿no? Por su propio perfil de tipo dialoguista. Y con la diferencia de que tiene más parlamentarios el Frente Amplio que la coalición. El último apunte es que quedó acá como que es todo esto existe sobre la base
que cualquiera de las dos que gane pueda tener sus patitos internos alineados. Porque esto también abre la puerta a que los votos de adentro valen mucho más que lo que valen en esta elección. Ahí está el desafío. En la anterior. Entonces, todo esto es, puedo negociar con Cabildo si en el frente todos votan lo que yo quiero, y puedo negociar con los de afuera si adentro mío, pero cada vez que vos negociás con afuera se te desacomoda de atrás. O sea que también a nosotros no nos pasó. Ese es otro desafío. A nosotros no nos ¿Alguna pasó. vez le pasó al frente? Sí, varias veces. Bueno, vez por eso no tuvimos ese reforma que de la se fue educación. de la Liga Federal. Les pasó con Darío Pérez, les pasó con Darío Gonzalo Pérez. Mujica, Con Darío Pérez. les pasó con varios. Horrible. Ya seguimos en no la hicieron tertulia de los jueves. Acá siguen. Ahora hay un diálogo entre Diego y Esteban. ¿De qué hablarían? ¿No? ¿Se llegó a entender? De ¿no? resultados electorales. De cómo les fue, siguen hablando de cómo les fue. Sí, porque Diego le preguntaba a Esteban, ¿vos qué votaste? Y Esteban dijo, la 95. ¿Y cómo Sí, le lo fue? había anunciado acá. Respuesta de Esteban, Sí, la 95. horrible. Bueno, muy bien no le fue. Y creo conocer las causas. Sí. Si vos no trabajás en serio, a fondo, y haces una muy buena campaña, no te caen de arriba los votos. ¿Está claro? No te caen. Ya volvemos, hay otro tema para nuestra agenda hoy.